Bienvenidos a Diagnóstico. Cada día vemos noticias relacionadas con el cambio climático. El efecto de la contaminación en la desertización, las sequías, los fenómenos meteorológicos extremos. Pero, ¿qué hay de nuestra salud? Según las organizaciones ecologistas, la calidad del aire que respira toda la población española es peor de lo que recomienda la OMS. ¿Qué precio económico, pero sobre todo en vidas perdidas, estamos pagando? Reputados especialistas en el campo de la neumología, la alergología o la otología nos hablarán de las consecuencias de vivir con contaminación. Nuestro invitado principal será una de las personas que más ha estudiado las sustancias que respiramos, el coordinador los últimos 20 años del informe sobre la calidad del aire que realiza Ecologistas en Acción, Miguel Ángel Ceballos. Toda la población española habitualmente, y desde luego el año pasado, en 2022, respiramos un aire con más contaminación de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Enseguida entramos en materia. Primero, la actualidad. Oncolab, espacio de innovación y debate sobre cáncer, demanda a las administraciones que definan el concepto de innovación farmacéutica como paso fundamental para conseguir que se priorice el acceso de los pacientes oncológicos a los nuevos tratamientos. Estamos trabajando con Farmaindustria y con el Gobierno de España para ver cómo podemos juntos darle prioridad al menos a medicamentos estratégicos que realmente sean innovadores y que aporten beneficios clínicos claros a los pacientes. Según el documento Ahora Soluciones, acercar la innovación al paciente de Oncolab, el 73% de los avances en el aumento de esperanza de vida en pacientes con cáncer en la primera década de este siglo puede atribuirse al efecto de los nuevos medicamentos. Castilla y León, Novartis y el Instituto de Investigación Biomédica se unen para prevenir las enfermedades cardiovasculares gracias a la inteligencia artificial y la detección precoz de niveles altos de colesterol y triglicéridos. Este programa piloto se implantará durante los 3 próximos años en el Hospital de Salamanca con objetivos ambiciosos. Disminuir en los 3 primeros años aproximadamente la mortalidad de 500 pacientes, el evitar 1.500 efectos adversos graves y, en tercer lugar, evitar también en estos 3 años alrededor de 2.000 hospitalizaciones. Y aglutinan innovación, colaboración, impacto en pacientes en términos positivos y foco en salud cardiovascular. En Castilla y León, en 2020 fallecieron más de 8.000 personas por eventos cardiovasculares. Farmaindustria advierte de la posible pérdida de inversiones en España si no se acometen reformas para mejorar el acceso de los pacientes a los fármacos innovadores. Para nosotros es esencial tener una estabilidad regulatoria, predictibilidad, tener claridad en los procesos regulatorios, buena gobernanza del sistema y una colaboración público-privada efectiva. Durante el 19º Seminario de la Industria Farmacéutica y Medios de Comunicación, Juan Yermo ha valorado los mimbres con los que cuenta España para convertirse en un hub de innovación y atraer así más inversiones. Un sistema sanitario fuerte, una investigación de excelencia y un mapa de ensayos clínicos en el top 3 internacional. Dice el refrán que somos lo que comemos, pero ¿podría extenderse también a que somos lo que bebemos y lo que respiramos? Porque lo que comemos, lo que bebemos y de forma más evidente lo que respiramos contiene demasiadas concentraciones de contaminación. Y sí, sustancias como el ozono troposférico o las partículas en suspensión perjudican nuestra salud. La contaminación atmosférica tiene efectos sobre nuestro sistema nervioso central, mucosas como ojos, nariz o garganta, sobre nuestro corazón, hígado o sistema reproductivo y, lógicamente, sobre nuestro sistema respiratorio. Los datos están ahí. La Agencia Europea de Medio Ambiente calcula que debido a la contaminación fallecieron en 2020 en torno a 300.000 personas. Como veremos, toda la población está expuesta a niveles insalubres de contaminantes.
Especialistas como neumólogos, alergólogos y otorrinolaringólogos analizarán con nosotros cómo afectan a nuestro bienestar. Con Miguel Ángel Ceballos vamos a entrar en detalle en la calidad del aire que respiramos, la que él lleva estudiando varias décadas como coordinador del informe estatal que publica Ecologistas en Acción. La práctica totalidad de la población europea respira aire contaminado. Esto ya es una afirmación lo suficientemente grave, pero ¿en qué medida? ¿Cómo es la calidad del aire que respiramos en España? Bueno, lo que nos dicen los datos de las estaciones de medición que recopilamos anualmente es que toda la población española habitualmente, y desde luego el año pasado, en 2022, respiramos un aire con más contaminación de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Esto no quiere decir que se esté incumpliendo la legislación vigente, porque los límites legales son mucho menos estrictos que lo que recomiendan los organismos científicos y de hecho podemos respirar aire contaminado hasta 4 veces más de lo que recomienda la OMS sin incumplir la normativa vigente, pero aún así durante, por ejemplo, 2022, todavía 1 de cada 6 españoles respiramos aire con más contaminación de lo que permite la legislación. Estos niveles al final afectan sobre la salud, conllevan una pérdida de vidas humanas. ¿Tenemos datos, tenemos cifras? Sí, anualmente la Agencia Europea de Medio Ambiente hace una estimación en base a los niveles de contaminación que se registran en toda Europa, que para el caso del año 2020, el año de la pandemia, del confinamiento, que es el año de mejor calidad del aire desde que tenemos registros, no obstante, facilita una mortalidad de 300.000 personas en Europa, de las cuales cerca de 25.000 se produjeron en España, personas que fallecen prematuramente como consecuencia de la exposición a contaminantes atmosféricos como el dióxido de nitrógeno, las partículas o el ozono. Claro, ¿cuáles son los principales contaminantes que respiramos? Desde el punto de vista sanitario, estos 3 que he comentado, el dióxido de nitrógeno, que emiten fundamentalmente los tubos de escape de los automóviles, también las chimeneas de las fábricas o de las calefacciones, las partículas en suspensión, que tienen muchas fuentes diferentes, algunas de ellas incluso naturales, como el polvo que llega en verano del norte de África en forma de calima, y el ozono que es un contaminante muy particular, pues porque está muy relacionado con las elevadas temperaturas y por lo tanto es el típico contaminante del verano que afecta sobre todo a las zonas rurales o periurbanas influenciadas por la contaminación urbana, pero si tú te vas a pasar el verano en una zona donde piensas que hay aire limpio, por ejemplo a la montaña de Madrid o a la montaña de Cataluña, te puedes encontrar niveles de contaminación por ozono mucho más elevados que en las ciudades de Madrid y de Barcelona, donde has huido buscando, entre otras cosas, aire más limpio. Inspiramos alrededor de 2.800 veces por día y en cada inspiración, además de oxígeno y nitrógeno gaseosos, nuestros pulmones inhalan otras sustancias procedentes de la contaminación de automóviles, industrias o construcción, como nos recuerda la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. No podemos evitar respirar y, por lo tanto, todos estamos expuestos a contaminantes que tienen efectos nocivos para nuestra salud. Dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, ozono, amoníaco, ácido sulfídrico o partículas en suspensión. Concretamente, estas son de las más problemáticas para nuestra salud. Hablamos de partículas en suspensión, que pueden ser de mayor tamaño o menor tamaño, y estamos viendo que, por ejemplo, pues ahí incluyen, las de mayor tamaño, incluyen los alérgenos, los pólenes, las sustancias inhaladas, pero también muchos productos derivados de la combustión. Son muy ligeras, por lo que permanecen más tiempo en el aire y son transportadas por el viento a grandes distancias, pero además, por su tamaño, son 100% respirables. Penetran en nuestro aparato respiratorio y se depositan en los pulmones. A nivel respiratorio, estos contaminantes pueden dar lugar a inflamación de la vía aérea, a alterar las propiedades elásticas del pulmón y en definitiva a favorecer, en el caso en el que haya ya enfermedad subyacente, a favorecer un empeoramiento de la misma o en personas sanas a tener predisposición a desarrollarla. Su repercusión negativa sobre nuestra salud aumenta en los grupos más sensibles: ancianos, personas con padecimientos respiratorios, y debido a su mayor exposición, a su mayor frecuencia respiratoria y a la inmadurez de sus pulmones, a los niños.
Sí que se ha visto que los niños que están expuestos a mayores niveles de contaminación durante la infancia pueden llegar a tener más predisposición a desarrollar asma. Diversos estudios vinculan un aumento de ingresos hospitalarios de enfermedades neurológicas como el Parkinson o el Alzheimer a la exposición a la contaminación. Otros concluyen que la polución tiene impacto en la gestación y aumenta el riesgo de nacer prematuramente o con niveles bajos o muy bajos de peso. Investigadores de CSIC han constatado que la contaminación atmosférica derivada del tráfico está asociada a niveles altos de presión arterial. También incrementa el riesgo de cáncer, pero sobre todo tiene repercusiones en nuestro sistema respiratorio. Las enfermedades pulmonares que se asocian a la contaminación o que hay datos que puedan sugerir que se asocien son fundamentalmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad pulmonar intersticial difusa, que ahí hay varios tipos de la misma, y luego también el asma, fibrosis quística, e incluso también hay algunos trabajos que relacionan o que podrían relacionar el empeoramiento de la enfermedad provocada por la embolia pulmonar y la contaminación. Es uno de los factores que puede modificar precisamente el aumento de la incidencia de las enfermedades alérgicas, porque existen sustancias que tienen un efecto irritante sobre las mucosas, pero también tienen un efecto estimulante de las células que provocan la inflamación, porque además daña la barrera, lo que llamamos el epitelio, y esa barrera dañada, por ejemplo, a nivel del bronquio, favorece que se ponga en marcha la cadena inflamatoria, la cascada inflamatoria y provoque un empeoramiento de esa enfermedad. Es decir, hay muchos factores que van vinculados a esto. Reducir un 20% la contaminación evitaría el 2,8% de las muertes y los ingresos en urgencias por causas respiratorias y cardiovasculares, según el Centro del Instituto de Salud Global de Barcelona. Pero también hay que intentar actuar mitigando el cambio climático, ya que temperaturas más altas causarán mayores niveles de ozono y de partículas a nivel del suelo. Sabemos que las emisiones aceleran el cambio climático, pero es a la inversa también. La contaminación, el cambio climático empeora la contaminación. Sí, hay una relación muy clara. Efectivamente, el hecho de que cada vez el clima sea más cálido y más seco, en el caso de nuestro ámbito geográfico, del ámbito mediterráneo, lo que se traduce desde el punto de vista de calidad del aire es que tenemos más episodios de partículas en suspensión, muchas de ellas procedentes del desierto del Sáhara, que nos llegan no solamente en verano, sino también en otoño, en primavera o incluso en invierno, y también esas elevadas temperaturas, sobre todo en verano, en lo que se traducen es que durante las olas de calor se producen concentraciones muy elevadas de ozono, este contaminante que está tan relacionado con la radiación ultravioleta y por lo tanto que se acumula en los días y en las tardes de verano, en aquellos lugares donde las temperaturas son más elevadas, en la proximidad de grandes ciudades que son las que en última instancia emiten los contaminantes que se acaban transformando en este ozono. Por lo tanto, hay una relación muy evidente entre cambio climático y mala calidad del aire, pero hay que destacar que el cambio climático no es la causa de la contaminación, agrava la contaminación, pero no es la causa. No estamos hablando solamente de respirar aire limpio, si no me equivoco, la contaminación también afecta a la superficie, a los ecosistemas, al suelo, a lo que comemos. En ese sentido, ¿cómo estamos? Claro, efectivamente, los contaminantes no solo afectan a la salud de las personas, también afectan a la salud de los animales y a la salud de las plantas, muy importante, ¿no? Las plantas nos proveen de la mayor parte de los alimentos que necesitamos en nuestra vida diaria y sabemos que niveles de contaminación por ozono tan elevados como los que hemos alcanzado en los últimos veranos producen en determinados cultivos, como por ejemplo uno básico que es el trigo, ¿no? Que es la base de la alimentación mediterránea, reducciones de producción muy importantes, reducciones de cosecha muy importantes que pueden llegar a un 20%. España es, junto con Italia, el país europeo con mayores daños de la contaminación sobre la agricultura, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, AEMA. Estarían afectados más de 120.000 kilómetros cuadrados de plantaciones, 2/3 partes de la superficie cultivada.
Las plantas no son inmunes a los efectos de la contaminación. Como seres vivos, sufren alteraciones importantes en su fisiología vegetal. Por ejemplo, el ozono interviene en los procesos fotosintéticos de la planta y disminuye su crecimiento y productividad. Patata, tomate, melones, sandías son algunos de los cultivos más sensibles, cuya cosecha puede llegar a descender hasta un 20% por este contaminante. Pero además también pueden hacer que las plantas tengan mayores concentraciones de elementos alérgenos, tanto desde la perspectiva de la alimentación como de las enfermedades respiratorias. En las zonas donde hay contaminación, las plantas son más alergénicas. ¿Por qué? Porque se defienden de un entorno que es más hostil para ellos. De modo que se da la paradoja de que gente expuesta a niveles más bajos de polen urbano es tan peor que cuando te vas al campo y te expones a niveles de pólenes mayores, pero con una alergenicidad menor, ¿no? Y entonces eso es un punto interesante. Junto al uso de antibióticos, cambios en los hábitos de vida alimentarios y otras alteraciones de nuestra microbiota, la contaminación es uno de los factores que influyen en la incidencia de las alergias. Actúan sobre nuestras barreras inmunológicas, favoreciendo que los alérgenos puedan hacernos daño cuando antes nuestro organismo los toleraría. Los procesos alérgicos, si hablamos de la alergia en general, cada vez son más frecuentes. Hablamos de que aproximadamente 1 de cada 4 madrileños tiene alguna patología alérgica. Si luego ya nos centramos en si es más el asma o la rinitis, el asma, por ejemplo, afecta al 10%, entre el 4 y el 10% de la población de Madrid, de nuestro entorno. Concretamente, en los niños a veces alcanzan algunos estudios hasta el 12%, con lo cual, si pensamos en contaminación y el efecto que tiene directamente sobre el asma, evidentemente hay muchos madrileños que están sufriendo este efecto de la contaminación. Las emisiones procedentes de la combustión de los motores de los coches en las ciudades son uno de los factores que más determinan la aparición y gravedad de alergias. Concretamente las partículas diésel de los coches influencian muchísimo esa capacidad de estar el polen en el ambiente, las partículas alergénicas, y pueden provocar que las concentraciones sean mayores. Y a eso le añades pues, que, por ejemplo, en determinadas zonas como Madrid hay momentos del año en donde hay menos corriente, la inversión térmica que decimos, pues por ejemplo hace que esas partículas de contaminación y las de polen asociadas estén durante más tiempo a niveles más bajos y por tanto estemos más expuestos. Pero no es un problema exclusivo de las ciudades. Un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas indica que las zonas naturales empiezan a estar tan contaminadas como las ciudades. Los resultados obtenidos son que los suelos de los espacios verdes urbanos y de las áreas adyacentes tienen niveles similares de metales pesados, pesticidas, microplásticos y genes de resistencia a los antibióticos. Estamos en el peor punto desde que comenzasteis hace 2 décadas aproximadamente a hacer este informe de la calidad del aire en el Estado español. ¿Cómo ha sido la evolución en este tiempo? No, afortunadamente las cosas han ido mejorando, mucho más lentamente de lo que nos gustaría y de lo que sería deseable desde el punto de vista de preservar la salud de las personas y del medio ambiente, pero cuando empezamos a realizar nuestros informes en el año 2005, en plena burbuja inmobiliaria, teníamos un problema gravísimo de contaminación, de incumplimiento de los límites legales entonces vigentes en la mayor parte de las ciudades españolas. ¿Habría que suprimir el tráfico rodado de las ciudades? Habría que reducirlo de manera muy importante, ¿no? Realmente un poco la imagen que nos gusta utilizar en este sentido es que sería lo deseable que a diario tuviéramos el mismo tráfico que tenemos normalmente los domingos, ¿no? Sería prácticamente reducir a la mitad el tráfico que habitualmente soportan las ciudades españolas. ¿Cómo podemos conseguir eso? Pues facilitándonos a los ciudadanos medios de transporte alternativos, que en las distancias cortas evidentemente son caminar o por ejemplo la bicicleta o el patinete, ¿no? Otros medios de movilidad personal no contaminantes como los que están un poco de moda en estos últimos años, y en distancias más cortas, más largas, perdón, en ciudades más grandes como pueden ser las grandes áreas metropolitanas españolas, pues con un transporte público eléctrico mucho más eficiente que el que tenemos en estos momentos. Eso mejoraría también
el ruido de las ciudades. Sí, bueno, mejoraría otros muchos aspectos ambientales. Piensa que el automóvil particular ocupa entre un 70 y un 80% del espacio público urbano. Simplemente el espacio que dedicamos a que los coches circulen o aparquen es entre el 70 y el 80% del espacio público de las ciudades, del espacio de las calles. Los accidentes que provoca también el exceso de tráfico de automóviles en las ciudades también son muy importantes, de peatones o de personas que son atropelladas, y por supuesto la contaminación acústica o la contaminación atmosférica. 95 millones de personas de todo el mundo están expuestas a niveles nocivos de ruido del tráfico rodado. En Europa, la mitad de la población urbana podría soportar niveles por encima de los 65 decibelios, el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En España, más de 1 de cada 4 personas. No somos conscientes de la importancia que tiene el ruido y sus consecuencias en nuestras vidas en general. Entonces, efectivamente, la primera consecuencia, la consecuencia directa, es del ruido sobre la audición. Cada vez hay más estudios que nos muestran el hecho de la exposición al ruido durante muchos años va a tener consecuencias en cómo vayamos oyendo a los 50, 60, 70 o 80 años, ¿no? La OMS estima que en 25 años, 3 de cada 4 habitantes de grandes ciudades tendrá algún grado de pérdida auditiva. En España, casi un tercio de los hogares admite tener molestias por el ruido en el exterior de sus viviendas. Yo creo que el tráfico es la más clara, ¿no? Ahí alcanzamos con cierta frecuencia intensidades por encima de los 80-85 decibelios, que son, a partir de esas intensidades ya pueden ser nocivas para el oído, eso de forma puntual. Pero claro, cuando nosotros simplemente la zona donde vivimos, donde descansamos, tenemos ruidos por encima de 60-65 decibelios por la noche, eso hace que no podamos incluso descansar. Más de 2 millones de personas tienen dificultades para conciliar el sueño, según un informe sobre contaminación acústica ambiental elaborado por AEMA. Ancianos, embarazadas, enfermos y personas de bajos recursos económicos son los más afectados. Hay relaciones indirectas entre la exposición al ruido y muchas otras patologías. Se ve que la hipertensión arterial, incluso los problemas como la depresión o la ansiedad tienen una relación también directa o indirecta con el ruido. El 34% de los españoles reconoce que el ruido ambiental afecta a su estado de ánimo. Pero es que, además, las consecuencias de la contaminación sonora provocan más de 1.000 muertes prematuras y 4.000 hospitalizaciones en nuestro país. ¿La ley obliga a las administraciones a implantar planes de calidad del aire? ¿Se cumplen? No, estos planes en muchas ocasiones no existen porque, como han dictaminado varios tribunales españoles, entre ellos el Tribunal Supremo, hay comunidades autónomas como Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana o Navarra, que no están elaborando los planes obligados de mejora de la calidad del aire, e incluso cuando esos planes se llegan a hacer, muchas veces no se aplican y no obtienen resultados eficaces de reducción de la contaminación, como ha determinado recientemente el Tribunal Europeo de Justicia, condenando al Reino de España por el exceso de contaminación en Madrid o en Barcelona. Tenemos un ejemplo reciente, también muy revelador, de la falta de actuaciones significativas por parte de las administraciones, de las autoridades, que es el incumplimiento generalizado en las 150 ciudades que están obligadas a poner en marcha zonas de bajas emisiones antes del 31 de diciembre del año pasado, de 2022. De todas esas ciudades no llegan a 10 las que han puesto en marcha esa medida obligatoria según la Ley de Cambio Climático, que permitiría aliviar de forma muy importante la contaminación atmosférica en muchas ciudades españolas. Por lo tanto, no hay realmente un cumplimiento de la legislación por parte de las autoridades, y sí que hay bastante desidia en lo que se refiere al cumplimiento de unos límites legales de contaminación que tienen un impacto sanitario muy importante sobre la salud de todos los ciudadanos. Claro, llevar a cabo estas medidas supone recursos también, pero ¿hay cifras sobre el coste económico del impacto de la contaminación sobre nuestra salud? Bueno, pues tenemos efectivamente un estudio muy reciente de la Comisión Europea que compara el gasto provocado por la contaminación atmosférica en atención sanitaria o en bajas laborales con el coste de las medidas de inversión
tanto en transporte como en energía, por ejemplo, que serían necesarias para mejorar significativamente el aire que respiramos, y llegaron a la conclusión que los ahorros derivados de políticas y de medidas de reducción de la contaminación serían 4 veces más elevados que las inversiones que se tendrían que hacer necesarias para implantar esas medidas de reducción de la contaminación. Por lo tanto, mejorar la calidad del aire no solamente tiene un efecto sanitario inmediato sobre lo que es un derecho humano, ¿no?, que es el derecho a respirar un aire limpio, es un derecho una extensión del derecho a la salud en definitiva, sino que también permitirían reducir de forma muy importante la factura que la contaminación atmosférica provoca, por ejemplo, en el sistema público de salud o, por ejemplo, en el sistema público de seguridad social, con todas las bajas laborales que hay que cubrir como consecuencia de enfermedades respiratorias o cardiovasculares relacionadas con la contaminación. El Banco Mundial ha calculado el coste económico de la contaminación atmosférica en España referente a la salud en función de la mortalidad prematura y a la pérdida de días laborales en 38.000 millones de euros, el 3,5% del Producto Interior Bruto. Sin embargo, la pérdida más valiosa es la de las vidas humanas. Hasta 24.000 en España en 2020, 15 veces más que por accidentes de tráfico, según Ecologistas en Acción. 15 veces más. Aquí termina nuestro análisis de las implicaciones de la contaminación sobre nuestra salud. Diagnóstico volverá en una semana con una nueva radiografía. No nos falten, les esperamos.